buenos días. Mi nombre es Jean-Paul Raymond y el día de hoy vamos a tratar el Marsh College de movilidad global en la era digital. Vamos a explorar el nuevo ranking de costo de vida, tendencias y prácticas de asignación internacional, que creemos que es un tema que cada vez viene tomando más relevancia dentro de la nueva era digital que nos ha tocado vivir post pandemia. A continuación, les voy a compartir la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Comentarles antes de comenzar con esta presentación que la presentación que les vamos a mostrar se las vamos a compartir. Así que ustedes van a recibir un correo con esta presentación. También van a recibir la grabación de la sesión del día de hoy. Y adicionalmente a ello, al final de esta sesión nos vamos a encontrar con una encuesta que les vamos a agradecer enormemente que puedan responder para que podamos tener un proceso de mejora continua y así poder entregarles el mejor valor de cara al futuro. Entonces, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a tratar este tema de movilidad global en la era digital. ¿Quiénes estamos el día de hoy? ¿Quién les habla? Jean-Paul Raymond, que soy consultor, miembro del COI o del Centro de Excelencia de Mobility y People Analytics. Y el día de hoy contamos con una invitada especial, que es Adriana Villalba. Ella pertenece también al Centro de Excelencia de Movilidad y además de eso, está actualmente representando la práctica de movilidad dentro de Perú. Entonces, Adriana nos va a ayudar muchísimo a responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener en el chat. De hecho, pueden utilizar ya sea la sección de preguntas y respuestas, como la vieron en el video, pueden usar la parte del chat para hacer preguntas. Les sugiero enormemente que puedan aprovechar toda la expertise, toda la experiencia que Adriana tiene para hacer preguntas que nos desafíen. Y bueno, poder así ayudarles a tener el objetivo de que aprendan y que tengan una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día con esta nueva iniciativa. Entonces, si alguna vez han estado en alguna presentación de Mercer, que es donde estamos Adrián y yo, seguramente habrán escuchado en algún momento acerca de las tendencias globales de talento. En este caso, las tendencias globales de talento es una encuesta que nosotros en Mercer realizamos todos los años a diferentes ejecutivos de las empresas más importantes del mundo para tener una mejor idea de hacia dónde está yendo el futuro del trabajo, muy enfocado en la gestión de talento en sí mismo. Entonces, en este caso, les presentamos la del 2022 y no la del 2023, porque en este caso el 2023 fue una encuesta pulso en la cual simplemente se fue revisando cuáles eran las tendencias que habían cambiado. En resumen, las principales tendencias que tenemos son las que están en pantalla. Adaptarse para ser relevante, trabajar en colaboración, entregar soluciones enfocadas en el bienestar total, construir la empleabilidad y aprovechar la energía colectiva. Estos son como los principales pilares que los ejecutivos han puesto dentro de su agenda, nos han comentado que está dentro de su agenda de cara al corto mediano plazo. Y de hecho nos parece muy importante siempre comenzar con esto porque muchas de las iniciativas y muchos de los temas que nosotros venimos a traer acá a la mesa siempre tienden a estar relacionados con alguna de estas iniciativas. En el caso de la movilidad no es la excepción. De hecho, dado el cambio que hemos venido recibiendo, toda la pandemia, la pospandemia, la digitalización, ahora una era digital, ahora con la inteligencia artificial, uno ya no sabe qué es lo que se va a esperar próximamente. De hecho, si se dan cuenta, cada vez experimentamos cada menos tiempo cambios completamente disruptivos en la industria. Entonces, la adaptación para mantener esa relevancia es clave no solamente en los procesos de talento, sino también en la parte de movilidad, que al fin y al cabo movilidad entra dentro de toda esta gran esfera que nosotros conocemos como talento. La parte de la colaboración, entregar soluciones enfocadas en el bienestar total. Tenemos que tener un enfoque muy, muy orientado a que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, no necesariamente porque sea lo más adecuado, sino porque además de eso podemos encontrar mejores resultados de cara a la productividad que puedan tener, de cara al desempeño y al engagement o al compromiso que uno pueda tener dentro de las organizaciones. Construir empleabilidad y aprovechar la energía colectiva. De hecho, en mayor o menor medida podemos ver que la parte de movilidad tiene una injerencia importante en estos 5 pilares. Adicionalmente, es importante tener en cuenta los programas de movilidad de talento
Anteriormente eran una excelente manera de construir y difundir habilidades dentro de las organizaciones. En este caso, la pandemia prácticamente puso un freno de mano en la mayoría de las asignaciones de movilidad tradicional, pero lo que está surgiendo en su lugar es un enfoque mucho más vibrante y centrado en el desarrollo de cada uno de los colaboradores. Históricamente, las asignaciones de expatriados eran exclusivas de profesionales en ascenso o de líderes senior. Sin embargo, en la medida que las empresas reconstruyen estas prácticas de movilidad, se centran en desarrollar habilidades para todos los niveles de experiencia y grupos de edad. Se están aprovechando de la planificación de habilidades en el futuro, que eso es uno de los temas también que se encuentran más calientes dentro de las tendencias globales. Ahora las empresas están comenzando a mirar no solamente a los perfiles que yo tengo, sino a las habilidades que yo requiero para cada uno de estos perfiles. Entonces, a raíz de esta planificación de habilidades para el futuro, para impulsar un programa de movilidad de talento revitalizado, que no solo va a trasladar a las personas, sino que también va a llevar empleos a las personas identificando trabajos que se pueden desde nuevas ubicaciones, lo cual está en agenda hoy en día de nada más y nada menos que el 41% de las empresas que han participado en nuestra encuesta. Adicionalmente, uno puede decir, bueno, sí, eso es lo que dicen los ejecutivos, pero si hablamos en cifras más, o estas son empresas de alguna geografía en específico, pero si nos vamos a cifras tal vez más tangibles que cada uno de nosotros podamos experimentar, antes de pandemia, es decir, en el 2019-2020, solamente el 2% de las ofertas de trabajo en LinkedIn permitían el trabajo remoto. Si hacemos esta comparación a principios del 2022, vamos a encontrar un incremento de 10 veces este mismo resultado que nosotros tuvimos. Alrededor del 20%, de hecho, más del 20% de las ofertas de empleo hoy en día permiten efectivamente realizar una contratación con trabajo remoto. Los equipos de movilidad de talento se encuentran cada vez más preparados para trabajar nuevos modelos de trabajo, incluyendo a las personas que nosotros conocemos como nativos virtuales, que son aquellas personas que básicamente nacen en la organización en formas digitales, trabajando en diferentes países y que el único medio de conexión que tienen hoy en día es a través de un Zoom, de un Team o de cualquiera de las herramientas que nosotros podamos tener para gestionar el trabajo remoto. Es muy importante tener en cuenta el enfoque integral de las habilidades para impulsar la transformación de la fuerza laboral. ¿Ok? Entonces, muy importante tener en cuenta todas estas tendencias para que ustedes puedan también tener en cuenta que la movilidad va a tener en mayor o menor medida algún tipo de influencia en los pilares que les estamos mostrando. Entonces, pasamos de lo macro a lo micro. Primero hablamos de tendencias de talento en sí mismas. Ahora vamos a comenzar a citar algunas fuentes, todas de Mercer evidentemente, de diferentes encuestas en las cuales nos van a dar cierta información respecto de algunas iniciativas que tienen mucho que ver con la parte de movilidad. Entonces, la primera tendencia que nos encontramos es trabajar desde cualquier sitio. Es importante que nosotros podamos encontrar el equilibrio. Cifras que ven en pantalla, el 56% de todos los participantes permiten el trabajo a distancia internacional o el trabajo remoto internacional, cualquiera de las dos aplica, pero solamente el 32% lo permite en algunos países y el 30% solo donde tienen entidades legales. Todas estas tendencias, la idea es que ustedes puedan aprovechar, entender qué es lo que están haciendo las organizaciones hoy en día y de alguna forma u otra implementar esto dentro de sus políticas o tener adicionalmente una nueva mirada o abrir diferentes debates porque todo está en construcción y como lo dijimos hace un rato, hay que estar relevantes. Entonces, adicionalmente, el teletrabajo internacional se ofrece normalmente en un 80% durante un número limitado de días al año. Y el 31% lo ofrece como un traslado indefinido permanente. Es muy importante tener en cuenta otras cifras que no están en pantalla, pero que salen del mismo estudio. Por ejemplo, el 61% hacen un seguimiento de dónde están los trabajadores remotos internacionales, el 50% hace un seguimiento de cuánto tiempo, pero el 81% solo puede hacer un seguimiento manual.
Esto nos habla de la falta de herramientas, de la falta de adopción digital para que nosotros podamos automatizar en la mejor medida estos procesos y podamos medir efectivamente cada una de las aristas que uno tiene que tener en cuenta, no solamente en tiempo, no solamente en ubicación geográfica, sino también en términos de desempeño, en términos de compensación y demás. Adicionalmente, la responsabilidad del equipo de movilidad con respecto al trabajo remoto internacional se centran principalmente en la configuración de políticas, esto representa un 64% de los que hemos encuestado, la comunicación formal de términos y condiciones, que es el 55%, una cifra que debería ser mucho más alta, evidentemente teniendo en cuenta que la comunicación es uno de los factores fundamentales para poder asegurar también una comodidad, una sensación de bienestar por parte de nuestros candidatos o de nuestros talentos. Y el cumplimiento de los términos y condiciones propuestos, simplemente el 52%. Seguimos con más cifras. Mejorar la propuesta de valor para el empleado. El compromiso es el impulsor de la oferta en trabajo a distancia internacional. ¿Ok? Con una escala de puntuación media de aproximadamente 3.2 de 1 a 4. Es decir, las empresas están buscando impulsar la propuesta de valor para poder incluir esto dentro del trabajo a distancia internacional. La última cifra que les puedo contar el día de hoy es que el 89%, esta es una cifra muy alarmante, el 89% de las empresas que hemos encuestado no dispone de indicadores para medir el éxito del teletrabajo internacional. Entonces, es muy importante, como les digo, tener en cuenta todas estas estadísticas para abrir el debate y definir cuál va a ser nuestra estrategia, cuál va a ser nuestra filosofía, cuál va a ser nuestra política, si es que estamos haciéndolo, digamos, en comparación a un benchmark del mercado, o si es que hay algunos puntos que realmente resultan alarmantes y que hay que comenzar a tomar en cuenta para poder hacer algunos cambios y mejorar estas políticas. Importante a seguir estas tendencias, que la movilidad impulsada por los empleados ahora ya no afecta solamente al 2% de la mano de obra. La excepción que era antes, ¿no? Hace muchos años la expatriación, la movilidad no tenía un porcentaje tan representativo. Hoy en día se ha convertido como un beneficio esperado. ¿Quiénes de ustedes o conocidos, personas cercanas, no han entrado a trabajar a una empresa pensando, bueno, acá puedo hacer línea de carrera y me puedo ir a otro país, ¿no? Con todas las circunstancias y situaciones que están pasando en la región, en Latinoamérica, uno probablemente comienza a buscar empresas que le permitan hacer estos saltos para poder de algún modo salvarse de todas estas incertidumbres que podemos ver a nivel regional. Conectar el proceso y el mensaje. De hecho, este es un punto muy importante, ¿no? Nosotros podemos tener un proceso increíble, sin embargo, si el mensaje no está haciéndole justicia al proceso que nosotros estamos teniendo, vamos a tener inconvenientes en términos de satisfacción y probablemente en términos también de desempeño de las personas, porque no van a tener este 100% de entendimiento de todas las reglas de juego, de todas las condiciones. Es muy importante que pueda existir esta fusión. El workation es una palabra que proviene de la fusión del work y vacation. Básicamente hace referencia a aquellas personas que trabajan mientras van viajando por el mundo. De alguna forma tiene cierta relación con lo que nosotros llamábamos los nómades digitales, que se ha ido viendo con el tiempo, y con el tiempo me refiero a los últimos 2 años tal vez, que son condiciones bastante demandantes de cara a los postulantes, de cara a las personas en general. Es muy importante que el mensaje quede muy claro. Nosotros no estamos mandando a las personas a que se tomen unas vacaciones y que trabajen, sino que hay que tener en claro, bien definidos, cuáles son todas las condiciones. Y finalmente, la otra cara de la moneda, el auge de la contratación desde cualquier lugar. Entonces, de hecho, por eso también instamos mucho a encontrar este equilibrio, porque cada vez más las empresas se encuentran abiertas a contratar a personas que se encuentren viviendo en diferentes países. Entonces, eso de algún modo me permite ahorrarme a mí a enviar a la persona a este otro lugar. Sin embargo, como todo en la vida, va a tener pros, va a tener contras. Finalmente, lo que todos como empresas, como organizaciones, como encargados de movilidad o de recursos humanos, tenemos que tener muy claro cuáles son las características que nosotros queremos resaltar, cuáles son esas ventajas que queremos tener y cuáles son esas desventajas que queremos evitar para poder formar y encontrar el equilibrio adecuado.
La siguiente tendencia en movilidad es afrontar la crisis de costes. De hecho, no es ningún secreto, tenemos una inflación bastante alta en la región. La crisis de costo de vida se posiciona como el riesgo global más grave en los próximos 2 años, alcanzando su punto álgido a corto plazo. Este dato nosotros lo obtenemos del Global Risk Report, que se presenta en el Foro Mundial de Economía en Davos, en colaboración con Marsh McLennan. El 56% de las organizaciones se están centrando en aumentar el control de costes y el 43% en aumentar la responsabilidad. Este segundo punto viene acerca de una encuesta que se llama ¿Cómo responden los ejecutivos a las crisis económicas y a la escasez de talento del 2023? Para gestionar los costes, el objetivo número 1 será reducir los viajes. Eso es lo que dicen los ejecutivos. Los directivos necesitan, sin embargo, datos fiables sobre las compensaciones del mercado para desarrollar estrategias salariales que tengan en cuenta distintos escenarios de inflación. De hecho, es muy importante tener en cuenta, y nuevamente me vuelvo a la palabra estrategia, a la filosofía de la movilización, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Definitivamente la información de mercado, la información de compensaciones del mercado nos puede dar un punto de partida o también nos puede dar el punto de partida el salario que está percibiendo actualmente el talento, la persona, el líder, el ejecutivo que nosotros queremos expatriar. Estas estrategias deben tener en cuenta factores que impulsan el aumento de las demandas salariales. Están relacionados con la escasez de talento, el aumento del coste de la vida o percepción de la macroeconomía por parte de los individuos. Los aumentos salariales típicamente son rígidos, entonces como un resultado de ello, los líderes empresariales que esperan abordar el malestar de la mano de obra o la escasez de talento, que no hemos visto con tanta intensidad en nuestra región. Sin embargo, en países de primer mundo, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, perdón, Europa, se ha visto con mucha más intensidad. Esta escasez de talentos, a través de aumentos no planificados o fuera de política, pueden estar contribuyendo finalmente al problema de la aceleración en el crecimiento salarial. Entonces, nuevamente, todo lo que vamos a terminar hablando, de algún modo, nos va a ir recordando lo que hemos estado hablando anteriormente. Todo se trata de encontrar un equilibrio. No podemos irnos a los extremos porque eso de algún modo puede corromper las políticas que nosotros hemos desarrollado y finalmente esa no es la idea. ¿Cuáles son las tendencias que debemos seguir en torno a la crisis de costes que estamos viviendo? Bueno, los ven en pantalla, el coste de la movilidad. Hay que demostrar el valor de la movilidad internacional. Sin embargo, el 81% de las empresas, como lo dijimos anteriormente, no miden indicadores de éxito. Entonces, probablemente lo que deberíamos hacer es comenzar a definir estos indicadores de éxito para poder de algún modo justificar y poder materializar el retorno de la inversión que nosotros estamos haciendo, porque finalmente como empresas, la expatriación no es mandar de vacaciones a alguien, una persona, sino, o la movilización, sino es mandar a poder construir un negocio, poder adquirir nuevas habilidades, poder adquirir nuevos conocimientos y demás. Entonces, muy importante, ajustes del coste de la vida en tiempos de alta inflación y volatilidad de los tipos de cambio. Esto es algo a lo que hay que estar muy atentos. De hecho, acá en Perú, en algún momento, cuando entró el nuevo gobierno, cuando estábamos con todo el tema de la recesión económica que se venía, siempre nos preguntaban si es que había que hacer ajustes respecto a la inflación, si es que debíamos pasar los sueldos a dólares. Hay muchas consultas, se abre un debate bastante álgido en estos puntos. Es muy importante ir viendo cómo los mercados vecinos que vienen del futuro, como decimos, nos pueden dar una lección para no tomar medidas apresuradas que finalmente nos pueden impactar de una forma muy negativa en torno a cómo estamos tomando las decisiones. Financiar la educación y cuestiones relacionadas con el bienestar financiero de los trabajadores es una tendencia que está cada vez creciendo más. Hablábamos de uno de los pilares que era el bienestar total. Dentro de este bienestar encontramos bienestar mental, encontramos la parte de salud, también tenemos la parte de bienestar financiero que es muy importante y en la medida que nosotros podamos educar a nuestros trabajadores en bienestar financiero, lo que va a suceder es que la percepción del dinero que ellos van a tener va a ser diferente. Es decir, yo recibiendo un número,
normalmente sin educación financiera probablemente voy a estar percibiendo un 0,5 porque la mitad del sueldo me lo puedo estar gastando en cosas que realmente no me aportan ni a mi plan de vida, ni a mi plan como persona, sino simplemente es estar destinando dinero a actividades que no son las más adecuadas. Este bienestar financiero nos puede ayudar a que las personas tengan esta percepción, este entendimiento y este mindfulness en cuanto al dinero que ellos van a estar recibiendo. Y finalmente, cómo se van moviendo los salarios mínimos vitales. Vemos que el Congreso en Perú está a punto de aprobar unas normativas que van a establecer los movimientos de salario mínimo vital en los próximos años. Hemos visto que en Colombia ha habido un incremento bastante importante. Entonces, es importante estar teniendo muy en cuenta estos puntos porque finalmente de algún modo el salario mínimo vital también va a tener cierta injerencia en la canasta básica y bueno, finalmente si vamos a estar moviendo personas, tenemos que estar muy, muy conscientes de toda esta información. La siguiente tendencia en movilidad que les vamos a hablar es cerrar las brechas de datos y tecnología. El 89%, otra cifra alarmante, que es la que les habíamos comentado anteriormente, el 89% de las empresas no dispone de indicadores para medir el éxito del trabajo a distancia internacional. Y por otro lado, el 49% no hace un seguimiento del tiempo que los empleados trabajan a distancia internacionalmente, incluido dentro de este 49%, un 25% al que le gustaría hacerlo, pero no dispone de las herramientas o de los procesos adecuados. ¿Esto a qué nos lleva? En primer lugar, a comenzar a buscar cómo cerramos estas brechas, tanto en datos como en tecnología. Tenemos que recordar un punto muy importante. Estamos hablando de la industria 4.0, recursos humanos 4.0, de la revolución de la información, de los datos y demás. En la medida que nosotros vayamos robusteciendo nuestro proceso con información, esto en el mediano plazo, probablemente en el corto plazo, porque uno con todo lo que se está desarrollando ya no sabe, probablemente podamos ir generando modelos que sean predictivos y que nos permitan tener unas políticas que estén muy de acuerdo al mercado y también a lo que nosotros como organizaciones y como filosofía de movilidad que tenemos vayamos a cumplir. Entonces, ¿qué herramientas se pueden tener? ¿Qué tecnología se puede agregar? Uno puede utilizar hojas de balance que le permite de algún modo hacer una transformación del salario bruto del país origen al salario neto del país de destino. Es cierto que este tipo de herramientas típicamente se utiliza en economías o en países países de primer mundo o en economías mucho más estables que las que nos estamos encontrando últimamente en la región. También se tienen algunos índices que se pueden utilizar, índice de costo de vida, del cual vamos a hablar en la última parte de esta sesión, el índice de calidad de vida, el per diem y diferentes índices que nos permiten a nosotros ir revisando diferentes escenarios para finalmente tomar la mejor decisión. Además de esto, la digitalización de la movilidad global sigue siendo bastante limitada entre los participantes de la encuesta. Más de la mitad de los encuestados indicaron que existe poca o incluso ninguna digitalización para proporcionar informaciones o métricas y mejorar la experiencia e interacciones de los asignados. Este es un proceso crítico. Y el cálculo del paquete o de la gestión de la flexibilidad parece ser el área más digitalizada. Casi el 30% de los encuestados califican esta área como digitalizada o altamente digitalizada en su organización. Hablando de más cifras, según casi el 40% de los participantes, los principales obstáculos para aumentar la digitalización de la movilidad son, primero, los costos, las restricciones presupuestarias y la integración con otros sistemas existentes. Entonces, esto nos invita un poco también a evaluar en dónde nos encontramos nosotros. Nosotros tenemos el presupuesto, pero no tenemos la herramienta adecuada. Tenemos el sistema, pero no tenemos la herramienta que se integre. No tenemos nada porque simplemente no lo hemos definido. Tengan en cuenta que estos sistemas ciertamente nos pueden ayudar a nosotros a encontrar un equilibrio y a poder generar nuevamente una palabra que estaba utilizando, el retorno de la inversión. En este tipo de herramientas se cuantifica bastante rápido, porque esto nos permite tener procesos que son mucho más ágiles. Se cuantifica en términos de si queremos medir el compromiso, cómo se encuentran los trabajadores que están trabajando en sus asignaciones internacionales. Por último, la mitad de los participantes no tienen herramientas específicas para rastrear y gestionar las asignaciones.
Casi la mitad tampoco tiene herramientas para manejar proyecciones de costos y paquetes de compensaciones. Entonces, esto nos invita a pensar qué cosa, que muchas de las empresas están teniendo probablemente estrategias que son mucho más reactivas, que van construyendo, como alguna vez escuché, van cambiando el motor en pleno vuelo, y básicamente van adaptando las condiciones que uno tiene de acuerdo a la persona, más que a la política. Muy importante tener en cuenta esto porque al final cuando nosotros hacemos planes para personas, en primer lugar, que por así decirlo, la banda de inversión que uno puede tener se va a amplificar mucho porque algunas personas evidentemente dentro de nuestras organizaciones pueden tener un mayor nivel de negociación que otros. Entonces es muy importante que nosotros podamos generar este concepto de política para que de algún modo las personas no solamente tengan claro cuando están en la organización, sino que también desde antes de entrar de algún modo puedan ir delimitando cuál es hacia dónde quieren ir y poder adquirir los conocimientos, las capacidades, las habilidades o lo que sea necesario o abrir una nueva operación o lo que fuera dependiendo del tipo de trabajador. ¿De qué más hablamos? ¿De qué tendencias, perdón, vamos a hablar, digamos, en los próximos años y que tenemos que estar muy atentos para ver cómo se mueven? En primer lugar, el análisis de valor que falta, especialmente para las nuevas formas de movilidad y trabajo a distancia internacional. El enigma del seguimiento de las personas, que estos dos puntos hablan mucho de estas estadísticas que les hemos estado comentando. No podemos seguir teniendo un enigma, no podemos tener una caja negra en la que nadie sabe qué es lo que está sucediendo con los expatriados, porque finalmente esto va a tener muchas repercusiones negativas, primero en el bolsillo de la compañía y segundo puede tener un daño colateral de cara a la experiencia que tengan las personas. Y finalmente, si somos empresas que estamos buscando constantemente estar, empresas que tenemos implementados ya planes de movilidad como parte de desarrollo de carrera o como parte de robustecimiento de negocio, es muy importante que las mismas personas que nosotros enviemos vuelvan siendo embajadores de las experiencias, no solamente porque conocieron otro país, sino porque las experiencias, las competencias les han hecho mejorar como profesionales y esto finalmente va a tener un impacto muy positivo en el tema de la rotación de los trabajadores, por comenzar con algunos de los diferentes puntos que podemos tocar. ¿Qué más tenemos? La brecha en la experiencia. La experiencia personal con la tecnología está superando a la experiencia con las herramientas de RH. ¿Qué quiere decir esto? Las herramientas en recursos humanos tenemos que ponernos al día al nivel de las herramientas que están saliendo al mercado. Tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que hay y comenzar a implementarlo. Hay que estar también muy pendientes de mapear las interacciones y determinar en qué momentos se necesita el toque humano. A pesar de que salen tecnologías, se van adoptando, se van utilizando, y de hecho el impacto de la inteligencia artificial y la automatización, que es el punto que sigue, de hecho estos dos hablan muchísimo, porque si bien hoy en día nos encontramos en ese punto de quiebre en el cual o en este momento disruptivo, si quieren, en el cual la inteligencia artificial está tomando una relevancia supremamente importante, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial aún no reemplaza a las personas. Y por eso estas van a ser herramientas las cuales nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones. Y nunca debemos dejar que las máquinas tomen las decisiones por nosotros. Al menos aún no, hasta que se vaya mejorando todo el tema de la automatización y las inteligencias artificiales. Finalmente, tenemos esta última tendencia en movilidad, que es permitir que el talento fluya hacia el trabajo. En este caso, citamos, si adquirir experiencia internacional es la mejor manera de llegar a los puestos directivos más altos, la insuficiente representación de mujeres y minorías en la mano de obra móvil está socavando los intentos de mejorar la diversidad. De hecho, este es un dato que nos pareció muy importante traer a colación, de hecho, con más relevancia aún en este mes, que nos encontramos en el mes de la inclusión, en el mes del orgullo. Es muy importante walk the talk, como dicen, ¿no? Uno tiene, si estamos comenzando a fomentar que existan unas manos de obra o unas fuerzas laborales mucho más diversas, mucho más inclusivas, eso lo tenemos que hacer a todo nivel. Y no solamente lo tenemos que hacer para que se vea bonita la foto, sino porque está demostrado que fuerzas laborales o equipos de trabajo diversos obtienen mejores resultados, lo obtienen en menor tiempo y tiene una capacidad de creatividad, de innovación mucho mayor que si no lo es. Entonces, estas cifras nos tienen que invitar a nosotros a reflexionar. Por ejemplo,
El porcentaje de las mujeres en todo el mundo en asignaciones internacionales varía entre las regiones y definitivamente vamos a ver un relacionamiento entre economías de primer mundo, entre legislaciones o avance en términos de inclusión que uno puede tener. Por ejemplo, en el caso de América del Norte o Estados Unidos, las compañías reportan probablemente la proporción más alta a nivel mundial. Estamos hablando de que el 25% de las asignaciones internacionales son gestionadas para mujeres. Por otro lado, en Europa tenemos un 22%, un número un poco más conservador, sin embargo, no están tan alejados. Cuando nos vamos a países que son probablemente un poco más conservadores, o a regiones más conservadoras, como el caso de Asia-Pacífico o de América del Sur y América Central, nos encontramos que en Asia-Pacífico solamente el 13% de mujeres, de personas son mujeres en asignaciones internacionales. Y en Latinoamérica, o bueno, en América del Sur y Centroamérica, es el 17%. De hecho, es un número bastante bajo. Es algo a lo que hay que hacer doble clic, a lo que hay que tener mucho foco. Es importante que tener en cuenta que la movilidad integrada del talento se trata de muchos puntos. Primero, de ajustar y diversificar el grupo de talento internacional. La gestión eficiente de la movilidad del talento va de la mano con las decisiones sobre el redimensionamiento, la reestructuración y el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral internacional. Además, fomentar la diversidad de talento es muy importante. Si adquirir experiencia internacional es la mejor manera de alcanzar los puestos directivos más altos, como les comentábamos, la subrepresentación de mujeres y minorías en la fuerza laboral expatriada va a socavar estos intentos. Hay que asegurar que exista un adecuado flujo de talento de liderazgo, abordar la escasez de habilidades claves en mercados críticos. Estos son algunos de los puntos que hay que tener en cuenta, ¿ok? ¿Cuáles son las tendencias que vamos a tener, que tenemos que también estar muy al pendiente? Primero, ir más allá de las cifras en bruto para lograr la igualdad de oportunidades. No solamente hay que centrarnos en cifras, también hay que incentivar que estas cifras vayan cambiando. Seguramente en el transcurso del tiempo estas cifras han ido mejorando, pero un 17% realmente representa que 1 o tal vez 2 de cada 10 personas que nosotros mandamos a tener una asignación internacional van a ser mujeres. Es un número muy bajo y puede tener una afectación no negativa en el negocio, pero estamos teniendo un costo perdido por ahí, en el que podríamos tener una persona que de algún modo colabore de una forma mucho más creativa, mucho más inclusiva dentro de este grupo. La incertidumbre de las nuevas formas de movilidad sobre la diversidad, equidad e inclusión es un poco de lo que estábamos hablando. No solamente esto es con mujeres, sino también es con minorías en general. Es muy importante poder estar de la mano y fomentar toda esta información. Adicionalmente, cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, no solamente hablamos de hombre-mujer o de género, no solamente hablamos de hecho, es un paraguas demasiado amplio en lo que entra las generaciones, religiones, culturas y demás. Entonces, hay que darle sentido a este debate generacional. Esto no significa, bueno, las generaciones mayores hay que descartarlas y comenzar a incluir a las generaciones nuevas, sino esto significa comenzar a planificar de una mejor manera toda esta planificación, valga la redundancia, de la fuerza laboral, para que podamos aprovechar la experiencia de las mayores generaciones y que nos puedan ayudar, ya sea para mentoring, ya sea para coaching, ya sea para ejecutar algún tipo de tarea que la experiencia los está ayudando, ya sea para un tema de consultoría. De hecho, todas las generaciones pueden vivir y coexistir y además, esto, digamos, cada una de estas generaciones va a tener fortalezas y debilidades que es muy importante tener en cuenta de cara a esta planificación. Finalmente, que también es algo muy importante, evitemos la polarización y esto creo que nosotros, me imagino la gran mayoría de nosotros peruanos, nos encontramos en un país que se encuentra últimamente muy polarizado. Entonces, esto nosotros, cuando vamos a las calles, nos damos cuenta de cuál es el impacto sumamente negativo que tiene dentro de las personas que están ahí. Si nosotros traemos este ejemplo a las empresas, va a tener un resultado completamente negativo. No podemos poner una rivalidad, si quieren, entre expatriados versus personas locales, empleados de casa matriz frente a los demás, trabajadores a distancia frente a empleados de oficina,
jóvenes frente a mayores. Y la lista puede seguir. La idea es que incluyamos a todas las personas, que no exista esta exclusión, ¿no? Y que esto nos permita finalmente a nosotros tener una mirada mucho más, más que una mirada, tener un equipo de trabajo mucho más robusto, mucho más potente. Entonces, todas estas tendencias de movilidad esperamos que les sirvan para que ustedes puedan de algún modo cuestionarse, puedan reavivar debates. Ahora, dadas todas estas tendencias, no podemos dejar de hablar del papel cambiante de la función de la movilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es este rol? ¿Cómo va modificándose? ¿Cómo va cambiando? De hecho, cada vez más tenemos que tener en cuenta y de hecho revivir este debate de si la movilidad, ¿qué es para nosotros? ¿Es una industria? ¿Es una función? ¿Es un conjunto de competencias? Realmente tenemos que darle sentido a esto y tenemos que buscar el equilibrio perfecto o el equilibrio más equilibrado, valga la redundancia, para que podamos encontrar y obtener los mejores resultados. ¿Qué nos encontramos actualmente en las organizaciones? Bueno, principalmente, y sin excluir otros papeles, los 3 papeles más importantes con los que nos hemos encontrado son business partners de movilidad o profesionales de la movilidad dentro del área de recursos humanos. Probablemente tengamos analistas de movilidad. Por otro lado, tenemos profesionales de movilidad en centros de excelencia, que básicamente no son personas que estén 100% enfocadas en la parte de la movilidad, sino que gracias a toda la experiencia que han tenido en esta materia, van a poder abordar cuestiones específicas, ayudar a establecer directrices. De algún modo son como grupos de trabajo que van a salir en la medida que van teniendo diferentes realidades, ¿no? En la parte de los business partners de movilidad, es muy importante, o sea, estos roles lo que hacen es trabajan con equipos, directivos, stakeholders clave, para ayudar a construir organizaciones y capacidad de las personas, ¿ok? Finalmente, el último papel que tenemos, profesionales de la movilidad en centros de servicios compartidos. Entonces, estamos hablando de tener un rol en específico dentro de la compañía, es decir, una persona o grupo de personas que se encargue de este tipo de iniciativas, de estas prácticas. Tenemos dentro de mi organización, pero en un grupo que no necesariamente hace parte de sus funciones en la posición, sino que es como nosotros le llamamos en Mercer, un sombrero adicional a la posición. Y finalmente tenemos la externalización del proceso. En este caso, utilizan centros compartidos o utilizan empresas para tener un hub centralizado, concentrado en que principalmente se va a concentrar en este tipo de actividades administrativas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta en los modelos de fuerza laboral distribuida a nivel mundial, la movilidad es un ejercicio muy amplio de aprovisionamiento de recursos que no siempre puede ser sinónimo de expatriación tradicional. Entonces, en este sentido, digamos, uno puede hablar de diferentes tipos de movilidad, ¿no? Así como estamos hablando de diferentes papeles de profesionales, también podemos hablar de diferentes tipos de movilidad, movimientos internos, movimientos transfronterizos, movimientos entre funciones, mover empleados hacia las personas en forma de trabajo remoto, que esto se puso muy de moda en el 2021-2022, cuando todavía seguían existiendo ciertas restricciones dentro de algunas geografías para mover personas o para poder ir de un país a otro. Entonces, este papel, básicamente nosotros lo vamos a dividir en 4 cuadrantes, que nos encantan realmente los 4 cuadrantes, en el cual vamos a medir 2 características, ¿no? En el eje vertical, si es que es un enfoque oportunístico o un enfoque estratégico, y en el eje horizontal tenemos si es que es un enfoque orientado a los costos o si es un enfoque orientado al talento. Nos encontramos con 4 tipos de funciones que podemos tener: la función de movilidad selectiva, que está muy relacionado con lo que hablábamos antes en la movilidad como un centro de excelencia. En este caso tenemos un costo inferior, dado que no estamos contratando una persona específica para este rol, y es un poco más estratégico porque tenemos el expertise, tenemos la experiencia, no estamos pagando por ello, pero lo tenemos en casa, cosa que en el momento en el que yo voy a necesitar esta ayuda, voy a poder recurrir a ella, ¿no? En este caso, ¿qué oportunidades? Centrarse en la experiencia de los empleados y en la retención de talentos claves. Y los desafíos principales es alcanzar el alcance limitado del equipo de movilidad, la relevancia limitada para las nuevas configuraciones de trabajo y problemas de abastecimiento.
En este sentido, abastecimiento hablamos en cuanto a la cantidad de horas que uno dentro de un centro de excelencia puede invertir dentro de ese centro de excelencia. Por otro lado, dentro del mismo eje vertical tenemos un enfoque que es más oportunístico que estratégico. En este caso, es la movilidad como un centro de servicios compartidos y va a ser la función de gestión de la reubicación. En este caso, las oportunidades con las que nos encontramos, se pueden agilizar los procesos, se centra en la excelencia y se aprovecha la tecnología. Sin embargo, el desafío que vamos a encontrarnos muy presente es la presión incesante de los costes e incertidumbre sobre el rendimiento de la inversión. Sí, en este caso va a ser un poco complicado, que pueda existir una medición, que pueda existir un seguimiento, y va a haber un riesgo muy importante para las personas. Tenemos un riesgo como el offshoring, que el offshoring es básicamente el proceso mediante el cual una compañía deslocaliza parte de su proceso de producción. Y por otra parte tenemos el outsourcing y la automatización. Estos procesos de algún modo pueden asustar o pueden dar cierta ansiedad a las personas que trabajan dentro de las compañías. Tenemos además, ya entrando en un enfoque más en talento, definitivamente lo que nos encontramos en la parte derecha, en el eje vertical derecho, son enfoques centrados en talento y por lo cual la parte de costos nos va a incrementar. Y nuevamente tenemos estos dos enfoques, el estratégico y el oportunístico, siendo el estratégico la movilidad como un socio empresarial o como un business partner. En este caso, tenemos un apoyo a la población de empleados mucho más amplia, tenemos un equipo que se encarga de dar este mantenimiento, este seguimiento y poder mejorar las métricas en cuanto al talento, en cuanto al compromiso, en cuanto a la felicidad que uno puede tener y al bienestar total del que siempre estamos hablando y cada vez con mayor relevancia. ¿Cuáles son los desafíos? Pueden existir algunos silos entre las funciones, puede haber recalificación de la función de la movilidad. Finalmente, tenemos la función de movilidad flexible, que esto nuevamente es como la movilidad como un centro de excelencia, pero con un enfoque diferente. En este caso, tenemos oportunidades como consultoría interna para nuevas formas de movilidad, aportar relevancia a políticas y paquetes, fomentar ESG o las políticas de ASG y diversidad, equidad e inclusión en la movilidad, mientras que los desafíos más importantes que nos encontramos acá son cuestiones de dotación de recursos, determinar el valor de la movilidad, nuevamente algunos riesgos que nosotros podemos encontrarnos en el sector superior izquierdo. Entonces, esto de algún modo esperamos que les pueda servir a ustedes para poder delimitar, para poder enmarcar mejor qué estrategia voy a tener yo, si es que quiero tener una persona específica para el rol, si es que quiero tener un grupo de personas que han viajado y tienen esta experiencia, o si es que quiero de algún modo tercerizar o tener esto localizado en alguna zona específica que se encargue de gestionar todo, ¿no? Finalmente, esto solamente es una encuesta, perdón, son un marco de trabajo que vamos a pasar muy rápido, que es una co-construcción con el Foro Económico Mundial, en alianza con Good Work Alliance, que es una alianza de buen trabajo, del trabajo adecuado, si quieren, en el cual se buscan 5 pilares dentro de los cuales nosotros podemos completar para asegurarnos que vamos a cumplir con la S dentro de la ASG. Tenemos la definición de qué es trabajo adecuado para todos los que trabajamos en este momento, futuro del trabajo saludable, equitativo, resiliente y centrado en las personas, que respete derechos fundamentales en el trabajo presencial, híbrido y virtual para todos los trabajadores, ya sean full-time employees, ya sean affiliates, ya sea cualquier forma de trabajo. La idea es que podamos reforzar estos 5 pilares. Y de hecho, si uno piensa en hacer una movilidad, de hecho, hay que promover un salario justo, hay que otorgar flexibilidad y protección, velar por la salud y el bienestar, impulsar diversidad, equidad e inclusión y fomentar la empleabilidad y la cultura de aprendizaje. Los 5 puntos que se encuentran en este marco de trabajo se deberían ver idealmente dentro de una política o dentro de una filosofía de la movilidad. Acá les damos algunas tendencias adicionales en torno a la asignación internacional. Entonces pasamos a hablar de movilidad en sí mismo a lo que es la asignación internacional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente la movilidad nosotros lo vemos como digamos, la política que engloba todo el concepto de movilidad en sí mismo. Mientras que la asignación internacional ya es el proyecto en específico en el que yo muevo a una persona de un lugar a otro, ya sea por un corto plazo o ya sea por un largo plazo.
En este sentido, nos encontramos con algunas estadísticas, como el 55% busca proporcionar competencias técnicas específicas no disponibles localmente, el 52% busca cumplir con necesidades del proyecto, es decir, yo estoy mandando gente porque los necesito para el proyecto, expansión empresarial, todos los datos que ven en pantalla. Y para que tengan un benchmark más o menos, una asignación de corto plazo, según las empresas que hemos entrevistado, en promedio estamos hablando de 8 meses, un máximo de 13 meses, mientras que en una asignación de largo plazo estamos hablando de, en promedio, 34 meses, que vendrían a ser más o menos 3 años, y un máximo de 61 meses, que vienen a ser 5 años. Muy importante tener en cuenta y, nuevamente, equilibrar o buscar el equilibrio entre qué es lo que nosotros queremos, entre la eficiencia de costos, en cuando una posición o una persona que se encuentra expatriada ya cumplió con el ciclo dentro de esa geografía y probablemente valga la pena traerlo de vuelta o valga la pena pasarlo al siguiente país para que pueda obtener, digamos, o pasar los siguientes objetivos que tenga. Entonces, es muy importante también tener en cuenta este círculo virtuoso en el cual las empresas tenemos que centrarnos para generar nuestras políticas generales. Entonces, como todo en la vida, tenemos que tener primero un análisis de prefactibilidad, si quieren, que es la parte de riesgos, la parte legal, es decir, cómo yo voy a asegurar a la persona, cómo me voy a asegurar también de que esta persona va a estar segura, protegida en frente a diferentes eventualidades, teniendo en cuenta que está en un país en el que no tiene familia, no tiene conocidos, básicamente lo estamos mandando a otro lugar, entonces de algún modo tenemos que tener bien mapeados a todos estos riesgos que pueden afectar a las personas. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta también todos los puntos legales, ¿no? Todos los términos laborales, término de impuesto, la seguridad social. Una vez que tenemos bien mapeados los riesgos y tenemos bien mapeado todo el entorno legal al que estamos yendo, ya uno puede comenzar a ver qué compensación, qué salario, cuál es el beneficio que le voy a dar. Lo estoy mandando a un país con mayor calidad, menor calidad de vida, el costo de vida es mayor, entonces yo tengo que ecualizar el salario. Y finalmente, cuando ya tenemos estos 3 puntos definidos, terminar con la parte de la administración en sí. ¿Qué es la administración? Si es que necesita una visa, si es que tiene hijos y tienen que escolarizarlos allá, si es que necesita buscar una vivienda, todos estos puntos para que finalmente nosotros tengamos una política general que, como todo proceso, y un agradecimiento especial a la agilidad y a la mejora continua, porque como toda política, como todo proceso en la vida, siempre tiene que estar sujeto a mejora constante. Es decir, una vez que definimos, hay que adaptar esta política y finalmente continuar esta adaptación y mejorarla y estar muy pendiente del mercado al que estamos yendo, cosa que si hay algún tipo de movimiento, ya sea legal, ya sea en términos de riesgo, ya sea en términos de compensación, nosotros podemos reaccionar antes de que tengamos alguna fuga indeseada de talento, sobre todo en una persona en la que estamos invirtiendo bastante dinero para que se vaya hasta otro país. Entonces, todo esto me lleva a pasar a la última parte de la presentación, que es el ranking de costo de vida que hemos desarrollado y que se ha publicado en mayo del 2023 y que en pocos días vamos a estar haciendo este anuncio formal a la prensa. En este caso, hablamos de costo de vida porque este es uno de los tantos índices que nosotros podemos generar para tener algún tipo de valor comparativo de saber hacia dónde está yendo la persona y cómo yo le debo pagar a esta persona. Existen muchos alcances, muchos enfoques que uno puede tomar para realizar esta ecualización o este traslado de salario de un país base a un país destino. Sin embargo, y digamos, como complemento, esto ayuda bastante que uno pueda tener esta idea, pero pueden existir muchas más herramientas para tomar todas estas decisiones y va a depender finalmente de nuestro enfoque, ¿no? De nuestro enfoque me refiero como organizaciones. ¿Qué tenemos acá? Bueno, es un ranking que se hace en base a 200 artículos de cada una de las 400 ciudades que nosotros tenemos dentro de nuestra lista, en las cuales medimos estos 10 factores: alojamiento, servicios públicos como agua, luz, productos comestibles, domésticos, perdón, cuidado personal, ocio, transporte, alimentos, servicio doméstico, ropa y calzado, alcohol y tabaco, que eso básicamente podría ser incluido dentro de como la parte más, como más informal dentro de todo este estudio, pero que finalmente las personas cuando se van a otro lugar
finalmente van a tener todas estas necesidades como básicas y fundamentales. Entonces, este estudio se hace en base a la ciudad de Nueva York, es decir, Nueva York se toma como una base y finalmente se van a realizar diferentes comparaciones en cuanto a los tickets que vamos a ir obteniendo en cada una de las ciudades, en cada una de estas categorías que les dijimos. Punto importante es la inflación para Mercer, simplemente es la diferencia de lo que el paquete de alguna de las categorías me costó en el pasado, en un T, versus cómo me está costando en el presente, que es el T más 1, ¿no? Es decir, la inflación que nosotros consideramos dentro de este estudio no es necesariamente la misma que vemos en el mercado, sin embargo, existe mucho alineamiento entre estas. En esta lámina un poco también es adelantarnos a una justificación bastante general en cuanto a los movimientos que nosotros podamos percibir dentro de la tabla de posiciones de las ciudades. Principalmente son 3 argumentos que que hemos podido recolectar dentro de estas encuestas. En primer lugar es el movimiento del precio, que esto está muy relacionado con el tema de la inflación, al igual que el segundo punto, la fluctuación en el tipo de cambio. Y este tiene un punto muy importante, que si la moneda local del país anfitrión se fortalece frente al dólar, entonces es probable que esta posición en la ciudad, en la clasificación, perdón, aumente, y que ahora, ya que ahora se necesitan más dólares para comprar la misma cesta que se comparaba anteriormente. Finalmente, los mecanismos de clasificación, que este es un valor un poco más metodológico, por así decirlo, en el cual se dan estos movimientos debido al movimiento de otras ciudades en el ranking, ¿no? Una ciudad sube y no es que ésta se mueva en el ranking, sino como tengo una que está en el 7 y tuvo un puntaje mayor que la otra, entonces esta va a tener una disminución dentro de su ranking. Dicho todo este concepto, les mostramos el ranking de costo de vida. Este es el ranking centrado en Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe, Latinoamérica y el Caribe, perdón. Dentro de esta lista nos podemos encontrar que el país más caro o el que tiene un costo de vida mayor es la ciudad, perdón, que tiene un costo de vida mayor es San Juan de Puerto Rico. Se encuentra en la posición 44 del listado total y ha tenido un incremento de 28 posiciones respecto de el ranking de costo de vida que sacamos en la edición anterior. No lo mostramos en esta lámina, pero a modo de información, Hong Kong, una vez más, por segundo año consecutivo, está siendo la cabeza o el primer país dentro de este listado, dentro de esta tabla de posiciones, y le siguen países como, ciudades, perdón, como Singapur, la cual saltó 6 posiciones, de hecho se encontraba en la posición 8, subió a la posición 2, y tenemos dentro del top 5, del restante top 5, 3 ciudades de Suiza, Zúrich, Ginebra y Basilea, en el orden en el que les estoy comentando. Entonces, básicamente, los 3 países más caros o las 5 ciudades más caras del mundo se encuentran concentrados en 3 países: Hong Kong, Singapur y Suiza. ¿Qué más podemos ver? En América Central y del Sur, además de tener a San Juan como primer lugar, tenemos un incremento de 69 posiciones en el caso de Buenos Aires, de Argentina, y esto se debe también a un tema muy inflacionario de cómo se ha ido moviendo la economía. Recuerden que para Mercer, el costo que nosotros medimos es en cuanto a la moneda local de cada uno de los países. Entonces, con una inflación real, digo, la inflación económica que tiene este país tan alta, en este sentido, nosotros podemos ver un claro incremento en esta lista de posiciones, ¿no? De hecho, pueden seguir viendo esta tabla, se van a encontrar con muchos otros países de la región. Nos encontramos, no sé si es que están viendo mi mouse, espero que sí, en la posición 167, hemos visto que Perú está con la ciudad de Lima, la única ciudad que tenemos dentro del ranking en Perú, dicho sea de paso, y hemos tenido un escalamiento de 5 posiciones, que básicamente es algo bastante estándar. Es muy importante recalcar que los problemas de inestabilidad, de política, de salud, crisis y desastres naturales han estado sucediendo, principalmente el tema de inflación con los gobiernos que hemos estado viviendo y todo el cambio de tipo de cambio que hemos tenido, han sido unos factores muy importantes dentro de todo este movimiento.
estamos dentro, en este listado, nos encontramos aproximadamente en la posición 15 de las ciudades más caras dentro de toda Latinoamérica. Entonces, esto es a tener en cuenta. De hecho, probablemente muchos de ustedes también se habían dado cuenta de que los precios en Lima han comenzado a aumentar de una forma abismal en los últimos 3 meses, 2, 3 meses. Entonces, eso es algo que estamos comenzando a ver, posicionándonos por encima de ciudades como Bogotá, que se encuentra casi al final de la lista, se encuentra de penúltimo. Tenemos a La Habana en Cuba, que son las únicas dos ciudades o países de la región que han tenido un decrecimiento en cuanto a las tablas de posiciones que que hemos tenido en este año, ¿no? Entonces, a la derecha pueden encontrarse también el mapa, que puede ser un poco más interactivo, un poco más amigable para algunos de ustedes. Pero nada, finalmente eso era un poco de lo que les queríamos hablar, darles contexto en cuanto a cuáles son las tendencias que se están viviendo, para que con la experiencia de otros países que vienen del futuro, como decimos, o de economías de mayor nivel, como Estados Unidos, como Europa, nos dan estas perspectivas y finalmente nosotros podamos adaptar nuestras condiciones. O finalmente, a lo mejor nuestra casa matriz viene de alguno de estos países, entonces ya de algún modo podemos decir, sí, estoy en esto, no, no estoy en esto, me falta implementar esto. Así que, nada, les agradezco muchísimo por este espacio. Me he robado un minuto de su tiempo. Espero que les haya gustado. Si es que alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, quisieran tener algún tema adicional, podemos quedarnos algunos minutitos más, pero sin ningún compromiso, ¿no? Porque ya estamos robando un poquito de tiempo de la presentación. Antes de que salgan, por favor, ahorita justo acaba de salir la encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos muchísimo si es que pudieran apoyarnos, como les dijimos. Este es un tema de mejora constante. La idea es que en base a estos puntajes podamos de algún modo ir mejorando, ir teniendo un benchmark para poder mejorar de cara al futuro. Así que nada, muchísimas gracias.